Empiezo, ya se me secó la boca. Dios les bendiga. Primero que nada quiero dar gracias a Dios, ¿verdad? Por la oportunidad, ¿verdad? De darme, ¿verdad? El privilegio, ¿verdad? De exponer su palabra y de hablar a su pueblo, ¿verdad? Que como dijo Salomón, ¿verdad? Grande cosas va a ministrar o sea, a su pueblo, ¿verdad? ¿verdad? Yo le pido a mi Señor con todo mi corazón, ¿verdad? De que lo que salga de mi boca sea su palabra, no sea nada de mi propia pues, ¿verdad? Opinión o de mi propio pensar, ¿verdad? Que el Espíritu Santo tome control de mí. Antes también de empezar, quiero decirle al hermano, al cubanito, que le doy gracias por las palabras que me dio ahí en el parqueadero. Él sabe, de verdad que fue algo que en ese momento, y lo mismo le digo, cuando sienta que nadie lo quiere, acuérdese y diga, el mexicanito me quiere. Amén. Así me lo dijo él, dijo, hey hermanito, y me tocó mucho mi corazón, va, porque se tomó el tiempo de que ya estaba casi en su carro y se regresó y me dijo, ¿sabe que lo quiero mucho? Dijo, y dice, y si un día usted siente que nadie lo quiere, acuérdese y diga, el cubanito me quiere, dice. ¿Va? Y pues doy gracias a Dios, va, porque Dios confirma, va, Dios confirma, y ahorita el pastor estaba diciendo, ¿verdad? Que Dios está buscando, ¿verdad? Gente, ¿verdad? Hombres que tengan ese corazón, ¿verdad? Conforme a Él, ¿verdad? Que estén dispuestos, ¿verdad? A trabajar en la obra del Señor, a entregarse a Él, ¿verdad? En plenitud. Y pues vamos a la palabra, ¿verdad? Si me pueden acompañar en Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Ok, la palabra se lee con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre todo su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hermanos, yo le puse por título, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Dios está buscando, ¿verdad? Dios quiere que todo hombre sea conforme a su corazón, ¿verdad? Y es una de las, es uno de los libros, ¿verdad? Leo muy poco la Biblia, lo confieso, pero es uno de los libros que me he tomado el tiempo de leerlo, ¿verdad? Y me apasiona mucho, ¿verdad? La vida de David, ¿verdad? Que a pesar de todas sus debilidades, ¿verdad? Humanas y todo, ¿verdad? Tuvo un corazón. Se dijo, ¿verdad? Se puede decir que es del único hombre que se dice en la Biblia que tuvo, no porque no los demás no lo hayan tenido, ¿verdad? Pero se mencionó, ¿verdad? Que tuvo el corazón conforme a él, ¿verdad? Y yo me preguntaba, ¿verdad? Decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué dirían eso, verdad? ¿O qué fue lo que Dios halló en él, verdad? Que dijo, este es conforme a mi corazón, ¿verdad? Y, ¿verdad? Y me puse a ver, ¿verdad? Y hoy vamos a ver eso, ¿verdad? Vamos a ver unas de las cualidades. No voy a hablar de sus defectos la mayoría los conoce, pero voy a hablar de las cualidades, ¿verdad? De lo que Dios vio en ese hombre, ¿verdad? Y que Dios quiere que todos nosotros también lo anhelemos, ¿verdad? Y lo procuremos, ¿verdad? Pueden sentarse. Ah, ok, voy a leer otra porción de la Biblia que está en Hechos 13 también, capítulo 22. Juan, Hechos. Mi alma te adora, papá. Gracias, Señor. ¿Verdad? 13, 22. 22. Y verdad, y aquí estaba hablando Pablo, ¿verdad? Decía, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio. Dios mismo, ¿verdad? Dio testimonio de él, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón,
¿quién? Esta palabra es bien clara, bien clave, hermanos. Dice, ¿quién hará todo lo que yo quiero? ¿Verdad? Esa fue una ¿verdad? De las primeras, ¿verdad? O sea, cualidades que yo hallé, ¿verdad? Que él fue obediente, fue temeroso, ¿verdad? De la voluntad de Dios nuestro Señor, ¿verdad? Bueno, dice atributos o características de un hombre conforme al corazón de Jehová, ¿verdad? No las numeré, pero no quiere decir que una sea más importante que otra. Dice la primera, dice sencillo o humilde, ¿va? Dios lo que miró fue su corazón, ¿verdad? La palabra de Dios dice que cuando quitó a Saúl, ¿verdad? A Saúl del trono, mandó a Samuel a que ungiera a David, ¿verdad? A que ungiera a David. Y cuando llegó a la casa, ¿verdad? De Isaí, le preguntó por sus hijos y llegó el más grande. Y que él, ¿verdad? Por su estatura y por su apariencia y todo, dijo, de seguro aquí está el ungido de Dios. Y Jehová le respondió, Dios le respondió, dice, no, dice, Dios no mira lo exterior, ¿verdad? Dios no mira lo que está afuera, Dios mira el corazón, ¿verdad? Y muchos de nosotros, muchos de nosotros tenemos esa, vamos a decir, esa tendencia, ¿verdad? A mirar lo exterior, ¿verdad? A que, como dice el dicho, ¿verdad? Dime o sea, cuánto tienes y yo te digo cuánto vales, o, ¿verdad? O sea, de que nos dejamos ir por las apariencias, ¿verdad? Y si alguien habla muy bonito, si alguien está muy bien vestido, si alguien se la pasa todo el día en la iglesia, lo que sea, ya decimos, ese es un varón de Dios, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, los discípulos le dijeron, ¿cómo vamos a reconocer a sus discípulos? Y él no dijo por su apariencia, él no dijo por la apariencia del árbol, dijo por sus frutos. Por sus frutos, ¿verdad? Y, y Dios vio en él humildad, Dios vio en él sencillez. Y, y de antemano sabemos que las personas que son duras de corazón o que son soberbias o que son, no se pueden manejar, no se pueden, es muy difícil de moldear, ¿verdad? Entonces, Dios no pudo moldear, no pudo, o sea, no pudo dirigir a Saúl por lo mismo, porque Saúl se ensorbeció, ¿verdad? Y él dijo, yo puedo hacer las cosas a mi manera, yo tengo autoridad, yo tengo, ¿verdad? Y así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Que a veces nosotros, en nuestra humanidad, ya sea con nuestra familia, ya sea aquí en la iglesia, ya sea a veces por nuestra posición, o porque dicen yo soy la cabeza, o yo soy la ayuda idónea, o qué sé yo, o yo en mi trabajo estoy en una mejor posición, o lo que sea, y no nos dejamos moldear, ¿verdad? Y no dejamos que la voluntad de Dios va obre en nuestros corazones, ¿verdad? Y él no, David, sin embargo, todo el tiempo hizo la voluntad de Dios nuestro Señor, ¿verdad? No, sí tuvo, o sea, tuvo errores, ¿verdad? Pero en conforme a lo que Dios le mandó que hiciera y eso, él lo hizo, ¿verdad? Él trató de complacerlo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros como hombres y mujeres tenemos que buscar. Sencillez, humildad delante del prójimo, delante de nuestras autoridades, delante de todos, ¿va? Para que podamos ser moldeados y usados por Dios nuestro Señor, ¿verdad? Porque de otra manera, con un corazón o sea, altivado o orgulloso, Dios no va a poder obrar en nuestras vidas. Yo cuántas veces he estado enojado con mi esposa o con otra persona, ¿verdad? Y el Espíritu Santo me redarguye y me dice, estás mal o tienes que ir a pedirle perdón o tienes que ir, o sea, cambiar de actitud. Pero yo por mi orgullo y por mi decir, no, y es difícil, y acarrea, ¿cómo se dice? Consecuencias, ¿verdad? Que nos van a perjudicar, que nos van a perjudicar. Y otra de las características, ¿verdad? Que él era valeroso, él era valiente, ¿verdad? Él no se echaba para atrás, él enfrentaba, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios dice que era un jovencito, o sea, sí dice la palabra que era varón de guerra, ¿verdad? Que tenía experiencia, pero era un joven, era un joven, no era alguien que dijera usted, pues ya tiene los años de edad
encima, ¿verdad? De experiencia, que uno con el tiempo va agarrando uno carácter y va agarrando uno valor. Pero él, sin embargo, desde un principio, Dios, o sea, Dios obró con él, ¿verdad? Y lo llenó de valor, lo llenó de fortaleza, ¿verdad? Y así quiere que nosotros también seamos, ¿verdad? Que nosotros también al enfrentar, ¿verdad? Las situaciones, los problemas, las dificultades de la vida, no nos amedrentemos, no nos echemos para atrás, ¿verdad? Que las enfrentemos como David las enfrentó. David no las enfrentó porque él era fuerte o porque él era habilidoso con las armas. David las enfrentó porque él confiaba en el Señor, porque él sabía que Dios tenía la victoria en sus manos, ¿verdad? Y así nosotros tenemos que caminar, o sea, confiados en que Dios está con nosotros y que no nos va a dejar avergonzados, no nos va a abandonar, ¿verdad? Cuando llegó Goliat, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Vamos a decir, a prender la mecha, como decimos en México, ¿verdad? O sea, cuando llegó a provocar, ¿verdad? A provocar para que, ¿verdad? David, o sea, al contrario, ¿verdad? O sea, con qué valor? O sea, yo me ponía a pensar, ¿verdad? Yo decía, ¿con qué valor dijo? ¿Cómo este incircunciso se atreve a hablar así? No dijo ni siquiera, bueno, pues en el nombre de Jehová yo me voy a aventar a ver cómo me va, o no, o sea, con qué seguridad habló, ¿verdad? Y con qué valentía habló de decir, o sea, este incircunciso que va a venir aquí a provocar a los escuadrones de Dios, ¿va? De Jehová. Entonces dijo, o sea, yo le entro, va, yo me lo echo al plato, como decimos, ¿va? Entonces, la palabra de Dios dice que cuando el paladín, ¿verdad? O Goliat se enfrentó, ¿verdad? Lo vio cara a cara, se burló de él. Y que le dijo que soy un perro para que vengas, ¿verdad? Contra mí con un palo, ¿verdad? Y ya le dijo, ¿verdad? Que él lo iba a matar y que su carne le iba a dar a las aves, ¿verdad? Y a las bestias del campo, queriéndolo amedrentar, ¿verdad? Y cuántas veces no vemos el tamaño ¿verdad? Del problema y nos habla, el problema nos habla y nos dicen, de esta no sales, de aquí no hay salida, de aquí, ¿verdad? Y sin embargo, ¿qué le contestó David? David le contestó, dijo, no, dijo, yo te voy a cortar la cabeza, yo te voy a matar. Dice, y sabrá, dice todo, que aquí hay Dios en Israel, que tenemos Dios, que hay Dios, o sea, con nosotros. No, ¿sí me entiende? Y la palabra de Dios dice que cuando el paladín se le dejó ir, él no lo esperó ni nada, o sea, él al contrario, él se abalanzó, o sea, o sea, sin ninguna duda, hermanos. Así es como nosotros tenemos que enfrentar los problemas, sin ninguna duda. O sea, decir, ¿sabes qué? O sea, en el nombre de Jesús, o sea, hay Dios en mi casa, hay Dios en mi familia, o sea, y en el nombre de Jesús, así, o sea, tenemos la victoria. Amén. Otro de los atributos, ¿verdad? Que él tenía era que era temeroso de Dios, ¿verdad? Que él siempre respetó, no importara o sea, fue temeroso de Dios. Podemos ver que hubo ¿verdad? Situaciones en su vida donde él pudo haber renegado, ¿verdad? O haber dicho, no, ¿sabes qué? Pues yo, yo me aprovecho de situaciones o de cosas, ¿verdad? Como por decir con Saúl, ¿verdad? Cuando Saúl estaba detrás de su vida, ¿verdad? Que estaba queriéndolo matar. Él, en lugar de enfrentarlo, ¿verdad? Él sabía que ya lo habían ungido, o sea, él sabía que él podía, pero él sabía que no era su momento y él respetó eso. Y él en lugar de enfrentarlo, trató de evadir, ¿verdad? Para no tener que pasar por una situación, ¿verdad? Que iba a ser de desgracia para él, ¿verdad? Y cuando tuvo la oportunidad, dijo, Dios me guarde, ¿verdad? De poner la mano sobre el ungido de Dios, ¿verdad? Y así también nosotros, es lo que Dios quiere también de nosotros, ¿verdad? Que nosotros en lugar de las personas que a veces pues nos hacen daño, buscan nuestro mal, ¿verdad? O situaciones que a veces uno pudiera decir, no, pues ahorita tengo la oportunidad, puedo devolverle, ¿verdad? El
el favor, o así, ¿verdad? Como decimos a veces, que no, que en lugar de eso reflexionemos y pensemos, ¿verdad? De que a lo mejor Dios nos está dejando pasar por esa situación por alguna razón, ¿verdad? Y que en lugar de abalanzarnos sobre de esa persona o le deseemos, ¿verdad? Le deseemos el bien, que pidamos por él, ¿verdad? Que pidamos a Dios que lo bendiga, que lo ayude, ¿verdad? Por la situación que esté pasando, porque todos, nadie forja su carácter nomás porque sí, ¿verdad? Nadie nace ya con su carácter, o sea, se forja a través de las situaciones, ¿verdad? Que pasan en la vida y a veces uno no sabe, ¿verdad? Lo que hay detrás, ¿verdad? De la vida de cada persona, ¿verdad? Y a veces nos vamos muy ligero a juzgar, ¿verdad? Y a decir si este me la hizo, este me la paga y ya, pero no sabemos ni por qué. Entonces, que seamos temerosos, ¿verdad? De Dios y no seamos fáciles para tomar revancha o para, ¿verdad? O para desear el mal para las personas, ¿verdad? Dice que otra de las, ¿verdad? Que otras cosas de las que él tuvo fue, no sé cómo decirlo, fue recto, una persona recta, una persona de carácter, como decimos por allá, de una sola pieza. Él hizo, podemos ver que hizo pacto con Jonatán, ¿verdad? Y él lo respetó hasta el último, o sea, día de su vida respetó ese pacto, ¿verdad? Y podemos ver que más adelante, este, que más adelante hizo misericordia, ¿verdad? Con su casa. Y, 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 este, y también o sea, era justo, ¿verdad? También él era justo, ¿verdad? Y él, cuando preguntó, ¿verdad? Por alguien, ¿verdad? Que cuando después de que ya fue rey y todo, y que hizo, o sea, pues va que ya habían muerto Saúl y su hijo, él, él dijo, o sea, que ¿verdad? Quién había sobrevivido de la casa de, de, de- de Saúl, ¿verdad? Porque él había hecho y no se había olvidado de ese pacto, ¿va? Y ya le dijeron, ¿verdad? Le dijeron que había un hijo, que había nacido, que lisiado, ¿verdad? Ya todos, la mayoría sabemos la historia. Y él hizo misericordia, ¿verdad? No solamente le regresó las tierras de su padre, sino que también lo hizo sentar a su mesa, ¿verdad? Y así también él quiere que nosotros seamos, ¿verdad? Que seamos misericordiosos, ¿verdad? Con nuestro prójimo. Hermanos, que hubo una que me impactó mucho, a lo mejor muchos ya la saben, ya se las he platicado a varios, de que una vez mi hermano llegó, nos juntamos y llegamos a platicar y ¿sabes qué? Dice Carlos, ahora me pasó algo. Dice, bien curioso, ¿verdad? Dice que impactó mi vida. Y le dije, ¿qué pasó? Dice, hoy me mandaron a un aprendiz, ¿verdad? Ahí al trabajo. Dice, me hizo batallar todo el día, dice, todo el día, dice. No sabía hacer nada, dice. Y yo me la pasaba todo el día, Dios mío, dame paciencia, ¿verdad? Decía, pero el muchacho me oía, y él nomás callado y agachaba la cabeza, y él tratando, ¿verdad?, de hacer lo mejor que podía, y yo bien enojado, y ay, maldiciendo, y luego volvía, Dios mío, dame misericordia, que diga, paciencia, dame paciencia, y, y y ya se acabó el día, va. Ya recogieron las cosas y todo, bueno, nos vemos. Y el muchacho se regresó y le dijo, Oscar, dice, cuando pidas, dice, no pidas por paciencia, dice, pide por misericordia. Dice, y es cierto, ¿verdad? Dice, es cierto, dice, ¿cómo se me fue a olvidar cómo yo empecé? O sea, y se nos olvida de dónde Dios nos sacó, ¿verdad? Se nos olvida de dónde Dios nos sacó y qué fácil se nos hace decir, ay, ese hombre está en pecado, o esta persona está mal, o ah, o sea, sí, hay que orar por esta persona porque está pasando por esta situación y válgame Dios, ¿verdad? Y no tenemos un poco de misericordia, ¿verdad? En lugar de mejor ir con ella y decirle, oye, por qué situación estás pasando, en qué te puedo ayudar, ¿verdad? En qué te puedo, ¿verdad? Y no, sin embargo, somos bien ligeros para juzgar y decir, no, fulano ya, perdió la salvación. Ya, ¿sí me entiende? Y no,
Y no vamos a hacer misericordia, ¿verdad? Vamos a hacer misericordia. Si Dios tiene misericordia para con nosotros, también nosotros, ¿verdad? Para con nuestro prójimo, ¿verdad? Otra de las características, ¿verdad? Fue la fe, ¿verdad? Fue la fe. Ese hombre tuvo una fe increíble, ¿verdad? Que a pesar de, o sea, desde el principio, ¿verdad? Lo podemos ver, ¿verdad? Desde el principio, cuando él le decía a Saúl, ¿verdad? En lugar de que Saúl le dijera, ten valentía, muchacho, Jehová está contigo, o lo que sea, más bien él le recordaba y él le predicaba a Saúl. Él le decía, yo cuando estaba en el monte, venían osos, venían leones y Jehová, ¿verdad? Los ponía en mis manos y yo los vencía y los mataba, pues. Entonces, él en sus salmos podemos ver la infinidad de salmos donde él cuenta sus situaciones, ¿verdad? O sea, él se puede decir que otra de las cualidades también es que fue sincero, ¿verdad? Esa no la apunté, pero bueno, me la saco de la manga. Que fue sincero, ¿verdad? Que siempre, o sea, siempre le habló derecho, bien, lo que estaba pasando, ¿verdad? Él en todos sus salmos y todo, él decía, Señor, mira, o sea, hasta poesía hacía, decía, se han venido contra mí, ¿verdad? Que como lobos y que o sea, tantos salmos donde él se expresaba llanamente, ¿verdad? Como lo que estaba pasando, pero siempre terminaba enalteciendo a Dios y proclamando su fidelidad y sus promesas, ¿verdad? La fe que en él tenía, ¿verdad? Él decía, pero yo sé y vive Jehová que tú, ¿verdad? ¿Verdad? Que tú me has de dar la victoria, o sea, que decía, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, o sea, siempre terminaba declarando la fe que él tenía en Dios nuestro Señor. Y así él quiere que nosotros seamos como seres, o sea, como hombres de Dios, ¿verdad? Que siempre, nunca nos olvidemos de quién es nuestro Dios, de quién es nuestro Padre. Que tenemos un Padre que todo lo puede, que hasta el día de hoy, si alguien de aquí, Dios lo ha desamparado, yo me bajo de aquí, porque yo sé que nunca Dios los ha abandonado, nunca los ha desamparado. Él en el Salmo 139, ¿verdad? Él dice que si se fuera hasta el extremo, ¿verdad? Del mar o sea, pues da mucho a entender de cómo decir, no importa, o sea, muchos se han separado, muchos han pasado por situaciones que se han alejado de los caminos de Dios por cierto tiempo, lo que sea, pero hasta allí los ha alcanzado su misericordia, hasta allí los ha alcanzado su amor, hasta allí los ha alcanzado su gracia, ¿verdad? Y los ha traído de vuelta, ¿verdad? Entonces así también nosotros, ¿verdad? Así también nosotros seamos hombres de fe, hombres de confianza en el Señor, ¿verdad? De que no importa si el enemigo dice que te va a tumbar, Jehová es nuestra torre, es nuestro pronto auxilio, ¿verdad? En la tribulación, o sea, no tenemos, dice, o sea, no temeremos de las malas noticias, ¿verdad? O sea, Dios está con nosotros, hermano, y tenemos que pedirle al Señor que siempre también, eso es muy importante, que siempre afirme nuestra fe, acrecente nuestra fe, ¿va? Porque también la fe, o sea, viene de Dios. Uno la ejercita, uno la pone en práctica, ¿verdad? Y uno la desarrolla, pero la fe viene de Dios, ¿verdad? Porque hemos oído su palabra, porque hemos oído de sus grandezas, porque hemos vivido sus grandezas, ¿verdad? Otro que es bien, para mí, yo estos los marqué. Hoy se van a ir temprano, hermanos. Dicen que al buen entendedor pocas palabras. ¿Va? Otro que estos dos siento que marcaron, ¿verdad? Mucho por el cual se pudo haber dicho, este fue un hombre conforme a mi corazón, ¿verdad? Y ese fue que él fue un adorador de corazón, ¿verdad? Él podemos ver en todos sus salmos, ¿verdad? Que él le encantaba, ¿verdad? Le encantaba, él estaba enamorado de Dios, él estaba enamorado. Se habla de gentes de fe, se habla de gentes valientes, se habla de profetas y todo, pero de ese hombre se puede decir que él vivía enamorado de Dios, él
él cuánto salmo no cantó. Él decía, mejor es un día en tus atrios, ¿va? Que 1000 fuera de ellos, ¿va? O sea, él, o sea, decía, lávame con hisopo. O sea, me refiero a que con qué pasión, ¿verdad? Le hablaba, y yo para mí, cómo se despojó, ¿verdad? Cómo se despojó de sus ropas, ¿verdad? Para adorarle, para agradarle, para entregarse a él por completo, ¿verdad? No lo hizo por hacer show o sino porque él le amaba, porque él, como dice Dios nuestro Señor, ese hombre sí era un adorador en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Y así quiere que nosotros también seamos, que nosotros también nos enamoremos de Dios nuestro Señor, así como Dios está enamorado de nosotros. Si nos diéramos cuenta, cómo Dios está enamorado de nosotros, en verdad que mire, aquí estaríamos saltando y gritando y derramándonos ante Él, ante su presencia, ¿verdad? Porque tanto, o sea, tanto nos amó, o sea, tanto, y nos sigue amando, ¿verdad? O sea, pues que fue a morir a la cruz, ¿verdad? Que fue y el Padre pues lo entregó, ¿verdad? Entregó a su único hijo. Entonces, qué amor más grande, ¿verdad? Así también nosotros enamorémonos de Dios, enamorémonos del Señor, ¿verdad? Y también del prójimo, enamorémonos del prójimo como Dios se enamoró de cada uno de nosotros, hermanos, porque esa es de la única manera que vamos a poder ver al prójimo como a nosotros mismos, enamorándonos, hermanos. Adorémosle, no tenga pena. Mire, hermano, a mí a veces yo a veces, y a lo mejor yo no sé mucho de doctrina y a veces pues usted me ve a veces que chiflo, que danzo, que grito, ¿va? Pero yo digo, si la palabra dice que todo címbalo que resuene, ¿va? Y si pues Dios me dio la verdad de poder chiflar, digo, pues chiflo, digo, eso resuena. Y bien, mi Dios está delante de mí, que lo hago por adorarle, que no lo hago porque Dios conoce, Dios sabe que estoy diciendo la verdad y lo digo y digo, bueno, Dios mío, si tú me diste ese privilegio de saber chiflar, chiflo para Él. O sea, y traigo mis armónicas y mi hijo trae los bongos, o esas cosas, no sé cómo le llamen, pero yo me gozo, ¿verdad? Y si todos, ¿verdad? Si todos viviéramos en esa libertad y tuviéramos esa libertad de adorar a Dios, ¿verdad? O sea, qué diferente sería, qué va. Entonces, yo los exhorto a eso, hermanos. Y aquí, pues, como dicen, para cerrar con broche de oro, va. A la palabra, o sea, la cualidad que yo pienso, ¿verdad? Por la cual se dijo que este hombre fue un hombre conforme al corazón de Dios, que él fue fiel. Él fue fiel a Dios. Jamás, aunque le quitó su hijo, aunque lo puso en pruebas bien difíciles, ¿verdad? Jamás se fue tras otros ídolos. Jamás negó a Dios, ¿verdad? Y muchos en la Biblia, o sea, se puede decir que no, Salomón, su hijo, ¿va? Que le dio la sabiduría, o sea, más sabio que él no hay otro. Y aún con eso, se fue tras otros ídolos, se fue tras otras, ¿verdad? Y David sí, tuvo errores, tuvo faltas, pero jamás, ¿verdad? Siempre, si alguna vez se arrepintió, si alguna vez, o sea, recurrió a alguien, fue a Dios. Fue a Dios nuestro Señor, ¿verdad? Y eso, o sea, eso es lo más valioso, ¿verdad? En la palabra de Dios dicen que cuál era ¿cómo se dice? El mandamiento más importante, ¿verdad? Y lo dijo bien claro: amarás a Dios con toda tu fuerza, ¿va? Con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, ¿va? Y así fue David así fue David. Él siempre lo amó con todo su corazón, con todo su ser. Y así Él quiere que nosotros, hermanos, así Él quiere que nosotros seamos, que por más duro, por más difícil que se vea la situación, no vayamos
tras otras soluciones, no vayamos tras otras, tras otras salidas, ¿verdad? Porque el diablo es astuto y nos pone cosas bien bonitas, ¿va? Y a veces a uno en su desesperación se le hace fácil, y se le hace fácil y decir, bueno, pues voy a, qué sé yo, voy a ponerle poquito más en los taxas, porque tengo esta situación bien tremenda, o, o a veces una enfermedad o algo, y que mira, vamos a tal lado, lo que sea, y a veces se va uno a la carrera, ¿verdad? Y no sabe ni uno ni qué hay detrás de eso, ¿verdad? Y dice uno en su desesperación, bueno, pues vamos a intentarlo, pero esperen en el Señor. El Señor es fiel, el Señor es fiel y Él no se tarda, hermanos. Y la palabra dice, pacientemente esperé a Jehová, ¿va? Y Él se acordó, ¿va? Y escucha nuestra oración y él no deja nada a medias, hermanos. Entonces así seamos, hermanos. Yo ese ha sido desde que entré a los caminos, desde que vine a los caminos del Señor, ese fue mi petición y hasta el día de hoy sigue siendo. ¿Por qué? Porque no la he alcanzado, no la he alcanzado, hermanos, ¿va? Pero sigo en la carrera, sigo en la lucha, ¿va? Y yo le pedí al Señor, yo quiero que ser un hombre conforme a tu corazón, o sea, yo quiero que lo que se hable de mí sea cosa buena y no cosa mala, ¿me entiende? Yo, yo me da tristeza, a veces oír a mis personas, ¿va? Que hablan de sus padres, de sus hermanos, va, de decir, mi padre me hizo esto, mi padre, y no porque los odien, no porque, pero simplemente están contando sus experiencias, ¿verdad? Y yo en verdad, yo dejé, mire hermano, si le soy sincero, yo dejé el tomar, no porque el pastor no lo decía, no porque lo decían aquí delante de nosotros. Yo dejé de tomar porque mi hijo me vio una vez con una cerveza en la mano y me preguntó que yo qué hacía con esa cerveza en la mano, ¿verdad? Y yo fue lo que dije, si mis hijos van a hablar de mí, que hablen algo bueno, que hablen algo positivo, ¿va? Que no digan mi padre pueden decir hasta me indujo a este vicio, ¿verdad? Porque cuántas personas no agarran vicios, ¿verdad? Por causa de sus padres, por causa de que ellos dicen, no, pues él es su vida y él es su vida, pero no saben que están ligados a ellos, ¿verdad? Y yo dije, vale la pena. Si a Dios no le agrada que tomemos. Y mis hijos, o sea, yo quiero que mis hijos, cuando hablen bien de mí, ¿verdad? Y las personas, ¿verdad? Quien quiera, ¿verdad? En una película de Troya o eso, ¿verdad? Del ese Aquiles y ese, iba a ir a la guerra, ¿verdad? No tiene comparación, ¿verdad? Pero es por decir algo así, ¿verdad? Iba a ir a la guerra y su mamá le decía, no vayas. Y él decía, si me quedo, voy a ser igual. Que me ayude, va, que me ayude a que el día de mañana alguien pueda decir, ese hombre era conforme al corazón de Dios, va. Y yo invito a todas aquellas personas también, va, que si a alguien, ¿verdad? Que si alguien en verdad esté cansado, va, como yo, va, de tratar y de luchar, de querer cambiar, ¿verdad? Por sus fuerzas. Y no puede, va. Aquí está el altar, va. Dice que Dios no rechaza, va, ningún corazón contrito y humillado, va. Y no es de avergonzarse. Yo lo digo, no he sido.
No he sido la cabeza que debería de ser. No he sido el varón que debería de ser. Y yo el anhelo de mi corazón es ese. Que Dios transforme mi corazón, que Dios cambie mi corazón, ¿verdad? Para agradarle a Él primeramente y para agradar a todos los que me rodean, va. Y yo invito al que guste, va. Aquí está el altar y hasta aquí mi parte, va. Que Dios les bendiga mucho. Les amo en el amor de Cristo.